Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la traición de un hermano, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Te voy a contar cómo mi propia hermana me robó todo lo que mi padre había construido con sus propias manos. Cómo falsificó documentos para dejarme en la calle, y cómo al final, la vida me dio la oportunidad de recuperar no solo lo que era mío, sino mucho más de lo que jamás imaginé. Esta es una historia real que cambió mi vida para siempre. Y estoy seguro de que también cambiará la tuya. No te vayas, porque lo que viene te va a sorprender. Pero antes de llegar a la justicia, necesito contarte cómo comenzó todo esto. El funeral de mi padre fue el día más doloroso de mi vida, pero también el último día en que confié plenamente en mi hermana Patricia. Recuerdo el olor a incienso mezclado con las flores blancas que llenaban la funeraria, San José, en el centro de Guadalajara, mientras yo sostenía la mano de mi madre que no paraba de llorar. Patricia, 2 años mayor que yo, se veía devastada pero extrañamente controlada, como si ya tuviera un plan en mente. Los empleados de la empresa constructora, Hernández y Asociados, desfilaron uno por uno para dar el pésame, y yo no podía dejar de pensar en todo lo que mi padre había sacrificado para construir ese negocio. Pero lo que más me dolía era saber que ahora Patricia y yo tendríamos que manejar juntos la empresa familiar. Lo que no sabía era que ella ya había decidido que yo no tenía lugar en esos planes. 3 semanas después del entierro, Patricia me citó en las oficinas de la empresa, ubicadas en una torre de vidrio en Providencia. Recuerdo que llevaba puesto un traje negro que me quedaba grande, heredado de mi padre, y las manos me temblaban. Mientras subía en el elevador hasta el piso 12. El aroma a café recién hecho llenaba la recepción, donde trabajaba doña Carmen, la secretaria que conocía a nuestra familia desde hace 20 años. Martín, mijito, qué bueno verte. Me dijo con una sonrisa triste, pero noté algo extraño en sus ojos. Patricia me esperaba en la oficina principal, sentada detrás del escritorio de caoba que había sido de nuestro padre, y cuando me vio entrar, su expresión cambió completamente. Necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa, me dijo con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Pero esa frialdad era solo el preludio de lo que estaba por venir. Martín, he estado revisando los papeles con los abogados, comenzó Patricia mientras hojeaba una carpeta llena de documentos. Su voz sonaba diferente, más dura, como si estuviera hablando con un extraño y no con su hermano menor. Papá me dejó como única heredera de la empresa. Tú solo tienes derecho a una pequeña compensación económica. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, el aire se me escapó de los pulmones y por un momento no pude articular palabra. El sonido del aire acondicionado parecía más fuerte que nunca, y podía escuchar el tráfico de la avenida Vallarta a través de los ventanales. Eso no puede ser cierto, logré decir finalmente, mientras mi voz se quebraba. Papá siempre dijo que los dos heredaríamos por igual. Patricia me miró fijamente y deslizó los papeles hacia mi lado del escritorio. Pero cuando vi la firma y los sellos oficiales, mi mundo se desplomó por completo. Los documentos parecían auténticos, papel membretado del notario público, sellos oficiales, la firma de mi padre que conocía perfectamente. Según esos papeles, Patricia era la única beneficiaria de Hernández y Asociados, mientras que yo solo recibiría una suma de dinero que equivalía a menos del 5% del valor real de la empresa. Mis manos sudaban mientras revisaba cada página, buscando algún error, alguna explicación que tuviera sentido. No entiendo, Patricia, le dije con la voz entrecortada. ¿Por qué papá haría esto? Siempre me incluyó en las decisiones importantes. Ella se levantó del escritorio y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Tal vez porque yo fui quien se quedó aquí trabajando mientras tú estabas en la universidad estudiando arquitectura, respondió sin voltear a verme. El tono de resentimiento en su voz era tan afilado que me cortó más profundo que cualquier navaja. Pero había algo en toda esa situación que no me cuadraba. Durante los siguientes días, intenté procesar lo que había pasado mientras caminaba por las calles de mi barrio en Tlaquepaque. El olor a tacos de carnitas de Doña María, que había conocido desde niño, ya no me daba hambre, todo me sabía amargo. Llamé a varios amigos de mi padre, empresarios de la construcción que lo habían conocido por décadas, pero todos me dijeron lo mismo: lo siento, Martín, pero tu hermana ya nos informó que ella es la nueva dueña. Incluso don Roberto, el contador de la empresa desde hace 15 años, me evitaba las llamadas. Una tarde, mientras bebía una cerveza Corona en la cantina, El Rincón, cerca de mi casa, me topé con Javier,
un antiguo empleado de mi padre. Oye, Martín, me dijo en voz baja, me da mucha pena lo que pasó. Tu papá siempre hablaba de ustedes dos como sus sucesores. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Algo estaba muy mal con toda esa historia. Mi madre, doña Elena, se había refugiado en casa de mi tía Esperanza en Zapopan, y cuando la fui a visitar, la encontré más delgada y con los ojos hinchados de tanto llorar. Mijo, no entiendo nada de lo que está pasando, me dijo mientras me servía agua de Jamaica en la cocina. Tu papá siempre me decía que los dos iban a heredar por igual. Incluso llegó a bromear diciendo que tú ibas a ser el que llevara la empresa al siguiente nivel. Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, porque confirmaban lo que siempre había creído. Mi padre confiaba en mí tanto como en Patricia. ¿Nunca te mencionó algo sobre cambiar el testamento?, le pregunté. Mi madre negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el delantal. Al contrario, mijo. Hace apenas 2 meses me dijo que tenía todo arreglado para que ustedes dos trabajaran juntos. Pero lo que me dijo después me dejó helado hasta los huesos. ¿Sabes qué, Martín?, continuó mi madre mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde mi padre solía arreglar sus herramientas. Tu papá me comentó algo extraño unas semanas antes de morirse. Me dijo que había guardado algo muy importante en su estudio, algo que solo tú podrías encontrar porque conocías sus costumbres mejor que nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, recordaba perfectamente el pequeño estudio en el segundo piso de la casa familiar, donde mi padre se quedaba hasta altas horas revisando planos y contratos. ¿Qué tipo de cosa?, le pregunté con urgencia. No lo sé, mijo, pero me dijo que si algo le pasaba, te dijera que buscaras detrás de la foto de tu abuelo Aurelio, esa que está en el estudio. Mi madre me tomó las manos con fuerza. Decía que ahí estaba la verdad sobre todo. En ese momento supe que tenía que regresar a esa casa, sin importar que Patricia ya la hubiera reclamado como suya. Lo que no sabía era que esa búsqueda cambiaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en mi cama mientras escuchaba los grillos en el patio de mi pequeño departamento. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco: detrás de la foto de tu abuelo Aurelio, ahí está la verdad. Sobre todo. Recordé todas las tardes que había pasado en ese estudio, viendo a mi padre trabajar mientras yo hacía la tarea de la primaria, luego de la secundaria, y finalmente cuando regresaba de la universidad los fines de semana. Mi padre tenía la costumbre de guardar los documentos más importantes en lugares que solo él conocía, y siempre me había incluido en esas pequeñas confidencias. Martín, si algo me pasa, tú sabes dónde buscar, me había dicho una vez. Casi como en broma. Pero ahora esas palabras tomaban un significado completamente diferente. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Regresaría a la casa familiar esa misma tarde, sin importar las consecuencias. Pero lo que encontraría detrás de esa fotografía superaría todas mis expectativas. La tarde del martes llegué a la casa familiar en la colonia americana, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. La casa de 2 pisos, con su fachada de cantera rosa y sus ventanas de herrería verde. Se veía exactamente igual que siempre, pero ahora me parecía un lugar completamente diferente. Saqué las llaves que aún conservaba y, al girar la cerradura, el sonido metálico me trajo recuerdos de miles de tardes regresando de la escuela. El aroma a lavanda que mi madre siempre mantenía en la sala me golpeó como una ola de nostalgia, mezclado con ese olor particular a madera vieja y libros que caracterizaba la casa. Caminé despacio por el pasillo, escuchando el eco de mis pasos en el piso de mosaico, mientras me dirigía hacia las escaleras. Patricia no estaba, pero sabía que podía llegar en cualquier momento. Lo que no sabía era que los siguientes 30 minutos cambiarían mi vida para siempre. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, recordando cómo mi padre siempre me regañaba por hacer ruido cuando él estaba trabajando. El estudio estaba exactamente como lo había dejado, el escritorio de nogal lleno de planos enrollados, la lámpara de lectura con pantalla verde, y las paredes cubiertas de fotografías familiares y reconocimientos empresariales. Pero mi atención se dirigió inmediatamente hacia la esquina izquierda, donde colgaba la fotografía enmarcada de mi abuelo Aurelio, un hombre de bigote espeso y mirada seria que había fundado la empresa en 1962. Mis manos temblaron mientras me acercaba al retrato, sintiendo el peso de la responsabilidad. La foto estaba colgada con un clavo simple, y cuando la levanté cuidadosamente,
pude ver que había algo detrás del marco. Mi respiración se aceleró mientras deslizaba mis dedos por el borde del marco de madera. Pero lo que encontré ahí cambió todo mi entendimiento sobre la situación. Detrás del marco había un sobre amarillo, sellado con cera roja y con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi padre, para Martín, mi hijo y futuro socio. El sobre estaba pegado con cinta adhesiva al respaldo de la fotografía, y al desprenderlo, sentí que mis manos sudaban de los nervios. Rompí el sello de cera con cuidado, y al abrir el sobre, encontré 3 documentos que me dejaron sin aliento. El primero era una carta personal de mi padre, escrita en su puño y letra, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. El segundo era una copia certificada de un testamento que nunca había visto. Y el tercero era un sobre más pequeño con documentos del notario público. Mientras leía la primera línea de la carta: Martín, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado y has descubierto mi secreto. Sentí que las piernas me temblaban. Pero lo que decía esa carta me dejó completamente helado. Hijo mío, continuaba la carta, lo que Patricia te mostró es falso. Hace 3 meses descubrí que ella había estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales. Cuando la confronté, me prometió que lo devolvería, pero también me amenazó con destruir documentos importantes si yo la denunciaba. Por eso decidí hacer un testamento secreto, el verdadero, donde te nombro como socio mayoritario con él. 60% de las acciones. Patricia tendrá el 40%, pero bajo tu supervisión directa. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras de mi padre, escritas con esa letra firme que conocía tan bien. Tu hermana no sabe que este testamento existe. Está registrado ante el notario público Guillermo Sandoval, y la copia que tienes en tus manos es completamente legal. Sentí una mezcla de alivio y dolor al darme cuenta de que mi padre había confiado en mí, pero también había tenido que lidiar solo con la traición de Patricia. Pero lo que decía al final de la carta me dejó sin palabras. Martín, también quiero que sepas que en la caja fuerte de mi oficina hay evidencia de todo lo que Patricia ha hecho. La combinación es tu fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1995. Ahí encontrarás los estados de cuenta que prueban sus movimientos fraudulentos, copias de contratos que ella modificó sin mi autorización, y documentos que muestran cómo intentó vender terrenos de la empresa a precios muy por debajo de su valor real. Mis manos temblaron mientras doblaba la carta y la guardaba en mi bolsillo. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe en la oficina de mi padre, y sabía exactamente dónde encontrarla. Hijo, no quería que las cosas llegaran a esto, pero necesito que sepas que siempre confié en ti para llevar la empresa al siguiente nivel. Eres honesto, preparado, y tienes la visión que necesitamos para el futuro. Pero lo que me decía en las últimas líneas me llenó de una determinación que nunca había sentido antes. Sé que esto va a ser difícil para ti, pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para enfrentar esta situación. Patricia es tu hermana y siempre la amaré, pero no puedo permitir que destruya todo lo que hemos construido. Cuando presentes estos documentos, hazlo con la frente en alto, porque tienes todo el derecho legal y moral de reclamar lo que te pertenece. Firmaba simplemente, tu padre que te ama, Aurelio Hernández. Sostuve la carta contra mi pecho mientras las lágrimas caían libremente por mis mejillas. Mi padre no solo me había protegido, sino que había planeado todo para que yo pudiera recuperar lo que era mío. El segundo documento era efectivamente una copia certificada del testamento real, fechado 3 meses antes de la muerte de mi padre, con todas las firmas y sellos oficiales. Pero cuando escuché el sonido de una llave en la puerta principal, supe que Patricia había llegado. Y no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Guardé rápidamente todos los documentos en mi chaqueta y volví a colgar la fotografía en su lugar, tratando de que todo se viera normal. Los pasos de Patricia en la planta baja resonaban con fuerza, y podía escuchar que hablaba por teléfono con alguien. Sí, ya tengo todo bajo control, decía con una voz que sonaba diferente, más áspera. Martín no va a ser un problema. Los abogados me confirmaron que los documentos son perfectos. Bajé las escaleras tratando de hacer el menor ruido posible. Pero el tercer escalón crujió como siempre lo había hecho. Patricia cortó la llamada inmediatamente y apareció en el pasillo, mirándome con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. ¿Qué haces aquí, Martín?, me preguntó con un tono que nunca antes había usado conmigo.
Vine a buscar algunas cosas de papá, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero la forma en que me miraba me decía que sospechaba algo. Lo que no sabía era que yo ahora tenía todas las cartas en mis manos. ¿Qué tipo de cosas?, insistió Patricia, cruzándose de brazos mientras me bloqueaba el paso hacia la puerta. Su actitud era completamente diferente a la de la hermana cariñosa que había conocido toda mi vida. Solo algunos recuerdos personales, le dije, pero podía sentir que la tensión en el ambiente era cada vez más densa. Martín, creo que ya es hora de que aceptes la realidad, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. La empresa es mía ahora, y esta casa también. Papá tomó sus decisiones, y tenemos que respetarlas. Pero mientras hablaba, noté algo en sus ojos que me confirmó lo que mi padre había escrito en la carta. Patricia sabía exactamente lo que había hecho. ¿Sabes qué, Patricia?, le dije mientras me dirigía hacia la puerta, tienes razón. Papá tomó sus decisiones. Y mientras salía de la casa, con los documentos seguros en mi chaqueta, supe que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Lo que Patricia no sabía era que su mundo estaba a punto de colapsar al llegar a mi departamento esa noche. Extendí todos los documentos sobre la mesa de mi pequeño comedor, bajo la luz de la lámpara de techo. El testamento real mostraba claramente que yo era el socio mayoritario de Hernández y Asociados, con el 60% de las acciones, mientras que Patricia tenía el 40%. Los documentos del notario público Guillermo Sandoval eran impecables, con todas las firmas y sellos oficiales necesarios. Pero lo que más me impactó fue encontrar una nota adicional en la letra de mi padre. Martín, mañana tienes cita con el licenciado Sandoval a las 10 de la mañana. Él tiene instrucciones específicas sobre cómo proceder. Miré el calendario en mi teléfono y me di cuenta de que la cita era al día siguiente. Mi padre había planeado todo hasta el último detalle, incluso desde la tumba. Tomé mi teléfono y marqué el número del notario, confirmando la cita. Que había estado esperándome durante semanas. Pero lo que el licenciado Sandoval me iba a decir al día siguiente superaría todas mis expectativas. La oficina del notario público Guillermo Sandoval estaba ubicada en una casa colonial restaurada en el centro histórico de Guadalajara, con paredes de adobe y pisos de talavera que contaban historias de siglos pasados. Llegué 10 minutos antes de la cita, con los documentos de mi padre guardados en un portafolios de cuero que había sido suyo, y que ahora sentía como un talismán de protección. El aroma a café de olla que venía de la cocina se mezclaba con el olor a papel viejo y tinta que caracterizaba las oficinas legales. La secretaria, una mujer mayor con lentes de lectura colgados del cuello, me recibió con una sonrisa cálida. Usted debe ser Martín Hernández, me dijo. El licenciado Sandoval lo está esperando. Me dijo que era muy importante. Cuando entré al despacho, el licenciado se levantó de inmediato y me extendió la mano con una expresión de solemnidad. Martín, lamento mucho la pérdida de tu padre. Era un hombre excepcional. Pero lo que me dijo después cambió todo. Mi entendimiento sobre la situación: tu padre vino a verme hace 4 meses, comenzó el licenciado Sandoval mientras abría un expediente grueso sobre su escritorio de caoba. Estaba muy preocupado por algunas irregularidades que había descubierto en la empresa. Me pidió que preparara un testamento completamente confidencial, y que solo lo hiciera público si algo le pasaba. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Pero escucharlas de labios del notario les daba un peso legal que me llenó de esperanza. ¿Qué tipo de irregularidades?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El licenciado sacó una carpeta sellada y la colocó frente a mí. Desviación de fondos, falsificación de documentos, venta de propiedades sin autorización. Tu padre tenía pruebas de todo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones mientras procesaba la magnitud de lo que Patricia había hecho. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté con voz temblorosa. Pero la respuesta del licenciado me dejó sin palabras. Según los documentos que tu padre me entregó, Patricia desvió aproximadamente 8 millones de pesos en los últimos 2 años, dijo el licenciado mientras me mostraba estados de cuenta bancarios. Pero eso no es todo, Martín. También descubrió que ella había estado vendiendo terrenos de la empresa a empresarios amigos suyos por precios muy por debajo del valor real del mercado. Mis manos temblaron mientras revisaba los documentos, viendo cifras que representaban años de trabajo de mi padre. ¿Cómo es posible que nadie más se diera cuenta?, pregunté. Patricia era la encargada de la contabilidad y tenía acceso a todas las cuentas.
Tu padre confió en ella completamente hasta que empezó a notar discrepancias. El licenciado me miró fijamente. Martín, tu padre no quería involucrar a las autoridades porque esperaba que Patricia devolviera el dinero voluntariamente. Pero, cuando ella se negó y lo amenazó, él decidió tomar medidas legales. Pero lo que me dijo después me llenó de una determinación que nunca había sentido. Tu padre me dejó instrucciones muy específicas, continuó el licenciado mientras sacaba otro documento. Cuando presenta este testamento, automáticamente te conviertes en el socio mayoritario de la empresa. Pero además, tienes derecho legal a exigir una auditoría completa de todas las cuentas y movimientos financieros de los últimos 3 años. Sentí que mi corazón latía más fuerte mientras procesaba las implicaciones de esas palabras. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que puedes recuperar todo el dinero que Patricia desvió, más los intereses correspondientes. Y si ella se niega a cooperar, puedes proceder legalmente contra ella. El licenciado me entregó un sobresellado. Aquí están todas las copias certificadas que necesitas, más una carta de autorización para que presentes estos documentos ante el consejo directivo de la empresa. Pero cuando abrí el sobre, encontré algo que no esperaba. Dentro del sobre había una carta adicional de mi padre, dirigida específicamente al consejo directivo de Hernández y Asociados. Estimados miembros del consejo, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, es porque he fallecido y mi hijo Martín ha presentado mi testamento verdadero. Quiero que sepan que Patricia Hernández ha cometido fraude contra la empresa, y que tengo pruebas irrefutables de sus actos. La carta continuaba detallando cada una de las irregularidades que mi padre había documentado, con fechas específicas y montos exactos. Por esta razón, nombro a Martín Hernández como mi sucesor legal y socio mayoritario de la empresa. Confío en que él tomará las medidas necesarias para restaurar la integridad de nuestro negocio familiar. El licenciado me observó mientras yo leía la carta. Martín, esta carta debe ser leída en la próxima reunión del consejo directivo. Según los estatutos de la empresa, tienen la obligación de reconocer el testamento verdadero. Pero lo que me dijo después me hizo entender que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin embargo, continuó el licenciado con una expresión seria, debes estar preparado para que Patricia no acepte esto fácilmente. Ella probablemente va a negar todo y va a intentar desacreditar estos documentos. Sus palabras me hicieron entender que no bastaba con tener los papeles, necesitaba una estrategia para presentarlos de manera que nadie pudiera cuestionarlos. ¿Qué me recomienda?, le pregunté. Primero, solicita inmediatamente una reunión extraordinaria del consejo directivo. Segundo, lleva testigos creíbles. Y tercero, presenta toda la evidencia de manera organizada y profesional. El licenciado me entregó una tarjeta. Este es el contacto de un contador forense que trabajó con tu padre. Él puede ayudarte a presentar las pruebas financieras de manera que sean irrefutables. Cuando salí de la oficina del notario, caminando por las calles empedradas del centro histórico, supe que había llegado el momento de enfrentar a Patricia. Pero lo que no sabía era que ella ya se había enterado de mi visita al notario, esa tarde, mientras revisaba todos los documentos en mi departamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero cuando contesté, escuché la voz de Patricia, pero sonaba diferente, más desesperada. Martín, necesitamos hablar urgentemente, me dijo sin saludarme. Sé que fuiste a ver al licenciado Sandoval esta mañana. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que ella tenía espías o contactos que la mantenían informada. ¿De qué quieres hablar, Patricia?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Podemos arreglar esto entre nosotros, sin involucrar a extraños. Podemos ser socios como papá hubiera querido. Pero el tono de su voz me decía que no estaba siendo sincera. Es muy tarde para eso, Patricia, le respondí. Mañana voy a solicitar una reunión extraordinaria del consejo directivo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba amenazante. Martín, no. Sabes en lo que te estás metiendo. Hay cosas que no entiendes. Pero yo ya entendía perfectamente lo que estaba pasando, Patricia. Lo único que entiendo es que robaste dinero de la empresa y falsificaste documentos, le dije con más firmeza de la que yo mismo esperaba. Y tengo pruebas de todo. Escuché que respiraba profundamente del otro lado de la línea.
Esos documentos que crees que tienes no van a servir de nada, me dijo. Yo tengo abogados que pueden probar que cualquier cosa que papá haya hecho en sus últimos meses no era válida por su estado mental. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Patricia estaba dispuesta a manchar la memoria de nuestro padre con tal de mantener su mentira. ¿Sabes qué, Patricia? Le dije mientras sentía que la rabia crecía en mi pecho. Nos vemos mañana en la reunión del consejo. Ahí podrás decir todo lo que quieras. Colgué el teléfono y me quedé temblando de la indignación. Mi hermana no solo había robado dinero y falsificado documentos, sino que ahora estaba dispuesta a destruir la reputación de mi padre. Pero lo que no sabía era que yo tenía mucho más evidencia de la que ella imaginaba. Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que iba a pasar al día siguiente. Llamé a don Roberto, el contador de la empresa, quien finalmente me contestó después de días de evitarme. Martín, mijo, me da mucha pena todo lo que está pasando, me dijo con voz cansada. Pero necesito decirte algo importante. Patricia me pidió que destruyera algunos documentos viejos, pero yo los guardé porque me parecía extraño. Mi corazón se aceleró. Don Roberto había sido empleado de mi padre durante 15 años y lo conocía como un hombre honesto. ¿Qué tipo de documentos?, le pregunté. Estados de cuenta, facturas, contratos. Cosas que ella decía que ya no servían, pero que a mí me parecían importantes. Don Roberto me citó en su oficina para la mañana siguiente, 1 hora antes de la reunión del consejo. Martín, tu papá era un hombre bueno, y no puedo permitir que su memoria sea manchada por esto. Cuando colgué el teléfono, supe que tenía un aliado poderoso en la batalla que estaba por venir. Pero lo que don Roberto me iba a mostrar al día siguiente completaría el rompecabezas de una manera que ni yo mismo esperaba. A las 8 de la mañana llegué a la oficina de don Roberto, ubicada en un edificio modesto de la Colonia del Valle, con las manos sudando y el estómago revuelto por los nervios. Don Roberto me recibió con una expresión seria pero decidida, vestido con su camisa blanca impecablemente planchada y su corbata azul marino que siempre usaba para las ocasiones importantes. Martín, lo que te voy a mostrar va a cambiar todo, me dijo mientras abría una caja de cartón llena de documentos. El aroma a café recién hecho llenaba la pequeña oficina, pero yo no podía pensar en nada más que en lo que estaba a punto de ver. Tu hermana me pidió que quemara estos papeles hace 2 semanas, pero algo dentro de mí me dijo que los guardara. Cuando abrió la primera carpeta, vi facturas alteradas, contratos modificados y estados de cuenta que mostraban transferencias sospechosas. Don Roberto, esto es evidencia de fraude, le dije con voz temblorosa. Lo sé, mijo. Por eso los guardé. Pero lo que me mostró después me dejó completamente sin palabras. Mira esto, Martín, me dijo don Roberto mientras sacaba una carpeta roja de la caja. Estas son las facturas originales de los últimos contratos que firmó tu hermana. Los documentos mostraban que Patricia había inflado los costos de varios proyectos en más del 300%, cobrando a los clientes cantidades exorbitantes y depositando la diferencia en cuentas personales. ¿Los clientes pagaron estos precios?, le pregunté incrédulo. Sí, porque Patricia les dijo que los costos de materiales habían subido por la pandemia. Pero en realidad, ella estaba comprando los materiales a los precios normales y embolsándose la diferencia. Don Roberto me mostró facturas de proveedores que confirmaban los precios reales versus lo que Patricia había cobrado. Estamos hablando de más de 5 millones de pesos adicionales en sobrecostos falsos, me dijo. Sentí que las piernas me temblaban mientras procesaba la magnitud del fraude. Don Roberto, ¿por qué no le dijo nada a mi padre?, le pregunté. Porque tu hermana me amenazó con despedirme y arruinar mi reputación si hablaba. Pero lo que me dijo después me llenó de una furia que nunca había experimentado. Martín, hay algo más que necesitas saber, continuó don Roberto mientras su voz se quebraba ligeramente. El día antes de que tu papá muriera, él vino a mi oficina muy alterado. Me dijo que había descubierto algo terrible sobre Patricia y que tenía miedo de confrontarla solo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al imaginar a mi padre en esa situación, traicionado por su propia hija y sin saber a quién recurrir. ¿Qué le dijo exactamente?, pregunté con voz entrecortada. Me dijo que Patricia no solo había robado dinero, sino que había estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Tenía pruebas de que ella había filtrado nuestras propuestas de licitación a cambio de dinero.
Don Roberto sacó otro folder con emails impresos y contratos. Tu papá había contratado a un investigador privado para seguir a Patricia. Estas son las fotos y documentos que el investigador le entregó. Cuando vi las fotografías de Patricia reuniéndose con ejecutivos de empresas competidoras, entregándoles documentos, supe que estaba ante algo mucho más grande que un simple robo. Pero lo que don Roberto me dijo al final me heló la sangre. Martín, tu papá me dijo que tenía miedo de que Patricia intentara hacerle algo si él la denunciaba públicamente, me confesó don Roberto mientras temblaba visiblemente. Me pidió que si algo le pasaba, te buscara y te entregara toda esta evidencia. Las palabras de don Roberto resonaron en mi cabeza como un eco aterrador. Mi hermana había sido capaz de... No quise completar ese pensamiento, pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Usted cree que Patricia? Comencé a preguntar, pero don Roberto me interrumpió. No lo sé, mijo, pero tu papá estaba muy asustado. Me dijo que había cambiado todas las cerraduras de la casa y que había guardado documentos importantes en lugares secretos. Don Roberto me entregó una llave pequeña. Esta es la clave de la caja fuerte de tu papá. Él me la dio para que te la entregara si algo pasaba. Cuando tomé la llave, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Don Roberto, ¿va a acompañarme a la reunión del consejo?, le pregunté. Claro que sí, Martín. Es hora de que se haga justicia. Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que nos esperaba. A las 10 de la mañana llegamos al edificio corporativo de Hernández y Asociados, con 3 cajas llenas de evidencia y el corazón latiendo a 1000 por hora. La sala de juntas estaba en el piso 12, con ventanales que daban vista a toda la ciudad de Guadalajara, y una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Patricia ya estaba ahí, vestida con un traje negro elegante y acompañada de 2 abogados que no reconocí. Su expresión era de absoluta confianza, como si tuviera todo bajo control. Los miembros del consejo directivo llegaron uno por uno, el ingeniero Ramírez, la arquitecta Salinas, el licenciado Torres y don Fernando, el socio más antiguo de mi padre. Buenos días, dijo Patricia con una sonrisa fría. Martín ha solicitado esta reunión extraordinaria para discutir algunos documentos que cree que cambian la situación de la empresa. El tono condescendiente de su voz me encendió la sangre. No son documentos que creo que cambian la situación, le respondí con firmeza. Son documentos que prueban que has cometido fraude. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero lo que pasó después superó todas mis expectativas. Señores miembros del consejo, comencé mientras me ponía de pie, he solicitado esta reunión para presentar el testamento verdadero de mi padre, Aurelio Hernández, y para exponer evidencia de fraude cometido por Patricia Hernández. Saqué los documentos del notario y los coloqué sobre la mesa. Este es el testamento real de mi padre, certificado por el notario público Guillermo Sandoval, donde me nombra como socio mayoritario de la empresa con el 60% de las acciones. Patricia se levantó inmediatamente. Esos documentos son falsos, gritó. Mi padre no estaba en sus facultades mentales en sus últimos meses. Pero el ingeniero Ramírez, quien había conocido a mi padre durante 20 años, negó con la cabeza. Aurelio estaba perfectamente lúcido hasta el último día, dijo firmemente. Don Fernando tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Estos sellos y firmas son auténticos, confirmó. Conozco la firma de Aurelio desde hace 30 años. Pero cuando comencé a mostrar la evidencia del fraude, Patricia se puso pálida como papel. Y lo que vino después cambió todo para siempre. Ahora quiero mostrarles evidencia de que Patricia ha cometido fraude sistemático contra esta empresa. Continué mientras don Roberto me ayudaba a sacar los documentos. Aquí tienen facturas alteradas, contratos modificados, y evidencia de que ella ha desviado más de 13 millones de pesos en los últimos 2 años. Coloqué las fotografías del investigador privado sobre la mesa. También tenemos pruebas de que ella vendió información confidencial de la empresa a competidores. La arquitecta Salinas tomó una de las fotografías y la examinó cuidadosamente. Patricia, ¿es usted en esta foto entregando documentos a Ricardo Mendoza de Constructora del Sol?, preguntó. Patricia se quedó muda, mirando la fotografía. Como si fuera una serpiente venenosa. Sus abogados intentaron intervenir, pero el licenciado Torres les dijo que guardaran silencio.
Estas son acusaciones muy graves, dijo don Fernando. Patricia, ¿tiene alguna explicación para esto? Pero cuando Patricia finalmente habló, lo que dijo nos dejó a todos helados. Todo esto es una conspiración, gritó Patricia mientras golpeaba la mesa con el puño. Martín ha falsificado todos estos documentos porque está celoso de que papá me dejara la empresa a mí. Pero su voz sonaba desesperada, y podía ver el pánico en sus ojos. Patricia, le dijo don Roberto con voz firme, yo mismo fui testigo de muchas de estas transacciones. Tú me pediste que alterara los registros contables. Patricia se volvió hacia don Roberto con una mirada de odio puro. Usted es un viejo mentiroso que está resentido porque lo iba a despedir. Pero el ingeniero Ramírez se levantó de su silla. Patricia, he revisado estos documentos durante los últimos 20 minutos, y la evidencia es irrefutable. Las fechas coinciden, las firmas son auténticas, y los montos están respaldados por los estados de cuenta bancarios. Don Fernando tomó la palabra. Como miembro más antiguo de este consejo, propongo que reconozcamos inmediatamente el testamento de Aurelio Hernández y nombremos a Martín como el nuevo socio mayoritario de la empresa. Pero lo que Patricia hizo después nos sorprendió a todos. Patricia se levantó bruscamente de su silla, tiró todos los documentos al suelo, y gritó, esto no va a quedarse así. Voy a demandar a todos ustedes por conspiración y fraude. Sus abogados trataron de calmarla, pero ella estaba completamente fuera de control. Martín, tú no tienes idea de manejar esta empresa. Papá me dejó todo a mí porque sabía que tú eres un fracasado. Sus palabras me dolieron, pero ya no me afectaban como antes, ahora sabía la verdad. El licenciado Torres se puso de pie. Patricia Hernández, en vista de la evidencia presentada, este consejo directivo la releva inmediatamente de todos sus cargos en la empresa y acepta el testamento de su padre como documento oficial. La arquitecta Salinas añadió, además, vamos a proceder legalmente para recuperar todos los fondos desviados. Patricia nos miró a todos con una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, dijo mientras recogía su bolsa y se dirigía hacia la puerta. Van a pagar por esto. Pero cuando salió de la sala, dando un portazo que resonó por todo el edificio, supe que finalmente había recuperado lo que era mío. Lo que no sabía era que Patricia tenía un último as bajo la manga, 2 días después de la reunión del consejo directivo. Mientras me encontraba en mi nueva oficina organizando los documentos que mi padre había dejado, recibí una llamada que me heló la sangre. Era el licenciado Sandoval, y su voz sonaba más grave de lo normal. Martín, necesito verte urgentemente en mi oficina. Patricia ha presentado una demanda contra ti y contra el consejo directivo, alegando que falsificaste el testamento de tu padre. Sentí que el mundo se me venía encima. Después de haber ganado la batalla, Patricia había decidido llevar la guerra a los tribunales. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté mientras mi voz temblaba. Significa que ahora tenemos que demostrar ante un juez que todos nuestros documentos son auténticos, mientras que ella intentará probar que son falsos. El aroma a café de mi oficina nueva se volvió amargo, y pude sentir cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. Licenciado, ¿tenemos posibilidades de ganar?, pregunté. Las tenemos, pero Patricia ha contratado a uno de los bufetes más caros de Guadalajara. Pero lo que me dijo después me llenó de una determinación renovada. Sin embargo, Martín, creo que Patricia acaba de cometer el error más grande de su vida, continuó el licenciado Sandoval con un tono que mezclaba preocupación y esperanza. Al presentar esta demanda, ella se está exponiendo a que investiguemos públicamente todas sus transacciones financieras de los últimos 5 años. Sus palabras me hicieron entender que la demanda de Patricia podía convertirse en un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté. Quiere decir que ahora podemos solicitar oficialmente todos los registros bancarios, todas las comunicaciones por email, y todos los contratos que ella firmó. Es como si hubiera abierto voluntariamente una caja de Pandora. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Por un lado, tendríamos acceso a toda la evidencia que necesitábamos, pero por otro, sabía que Patricia no se rendiría fácilmente. ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar nuestra defensa?, pregunté. 30 días, respondió el licenciado. Pero necesito que consigas más testigos, más evidencia, y sobre todo, que encuentres a ese investigador privado que tu padre contrató. Pero lo que no sabíamos era que Patricia ya estaba ejecutando un plan desesperado. Esa misma tarde, mientras revisaba los archivos de mi padre en la caja fuerte de su oficina,
Encontré el contacto del investigador privado, Rodolfo Aguirre, un ex policía judicial que tenía su oficina en la colonia americana. Cuando lo llamé, su voz sonaba cansada pero decidida. Martín, he estado esperando tu llamada desde que murió tu papá, me dijo. Tengo información que va a cambiar todo este caso. Quedamos de vernos en un café discreto cerca del centro histórico, lejos de miradas indiscretas. Cuando llegué al lugar, lo reconocí inmediatamente por su descripción, un hombre de 50 años, bigote gris y ojos que habían visto demasiado. Tu padre me contrató porque sospechaba que Patricia no solo estaba robando dinero, me dijo. Mientras ordenaba un café americano. Sospechaba que ella tenía conexiones con el crimen organizado. Sus palabras me golpearon como un martillo, nunca había imaginado que la traición de Patricia pudiera llegar tan lejos. ¿Qué tipo de conexiones?, le pregunté con voz temblorosa. Pero lo que me mostró después superó mis peores pesadillas. Rodolfo sacó una carpeta manila llena de fotografías, documentos y reportes de vigilancia. Patricia ha estado lavando dinero para un grupo criminal que opera en Jalisco, me dijo mientras me mostraba fotografías de mi hermana reuniéndose con hombres que claramente no eran empresarios legítimos. Usaba los proyectos de construcción de la empresa para lavar dinero sucio, inflando los costos y pagando a proveedores fantasma. Las fotografías mostraban a Patricia entregando maletas llenas de dinero en estacionamientos oscuros, reuniéndose en restaurantes caros con hombres de trajes oscuros y lentes de sol. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Más de 50 millones de pesos en los últimos 3 años, respondió Rodolfo. Tu padre descubrió esto una semana antes de morir, y por eso estaba tan asustado. Sentí que las piernas me temblaban. Mi hermana no solo había traicionado a la familia, sino que había puesto en peligro a toda la empresa y a nosotros mismos. Pero lo que Rodolfo me dijo después me llenó de terror. Martín, hay algo más que necesitas saber, continuó Rodolfo mientras bajaba la voz y miraba nerviosamente a su alrededor. Tu padre me llamó la noche antes de morir. Estaba muy alterado. Me dijo que Patricia había descubierto que él la estaba investigando y que tenía miedo de lo que ella pudiera hacer. Mi corazón se aceleró mientras procesaba las implicaciones de esas palabras. ¿Usted cree que Patricia? Comencé a preguntar, pero no pude terminar la frase. No puedo probarlo, respondió Rodolfo, pero tu padre estaba convencido de que ella era capaz de cualquier cosa para proteger su secreto. Me mostró la transcripción de la última llamada telefónica de mi padre. Rodolfo, si algo me pasa, necesito que protejas a Martín y que le entregues toda la evidencia. Patricia no es la persona que creíamos que era. Esas fueron las últimas palabras que mi padre le dijo a alguien fuera de la familia. ¿Por qué no fue a la policía con esta información?, le pregunté. Porque tu padre esperaba poder resolver todo en familia, sin involucrar a las autoridades. Pero ahora que Patricia ha decidido pelear legalmente, ya no hay más remedio. Pero lo que Rodolfo me propuso hacer después cambió completamente mi perspectiva del caso. Martín, necesitamos que Patricia se incrimine a sí misma, me dijo Rodolfo mientras sacaba un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo. Tengo un plan para grabarlo admitiendo todo lo que ha hecho, pero va a requerir que tú la confrontes directamente. El dispositivo era una grabadora digital del tamaño de un bolígrafo, prácticamente invisible cuando se llevaba en el bolsillo de la camisa. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté, aunque ya sentía el miedo creciendo en mi estómago. Invítala a cenar, dile que quieres hacer las paces, y hazla hablar sobre el dinero. Si logramos que admita aunque sea una parte de lo que ha hecho, tendremos evidencia suficiente para ganar el caso. La idea de enfrentar a Patricia sabiendo todo lo que ahora sabía me aterrorizaba, pero también sabía que era la única manera de obtener justicia para mi padre. ¿Y si se da cuenta de que la estoy grabando?, pregunté. Por eso tengo que entrenar durante los próximos días, respondió Rodolfo. Necesitas actuar de manera completamente natural, como si realmente quisieras reconciliarte con ella. Pero ninguno de los dos esperaba lo que Patricia haría cuando recibiera mi invitación. Esa noche llamé a Patricia desde mi departamento, con las manos sudando y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podría escucharlo a través del teléfono. Patricia, soy Martín, le dije tratando de sonar lo más natural posible. Quería hablar contigo sobre todo lo que ha pasado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y cuando finalmente habló, su voz sonaba desconfiada. ¿De qué quieres hablar, Martín?, me preguntó.
Creo que las cosas se han salido de control entre nosotros, y me gustaría que pudiéramos arreglar esto como hermanos, sin abogados ni tribunales. Podía escuchar su respiración pesada mientras procesaba mis palabras. ¿Me estás ofreciendo un trato?, preguntó con cautela. Te estoy ofreciendo la oportunidad de que cenemos juntos y hablemos como la familia que somos, le respondí. Hay un restaurante nuevo en Tlaquepaque, el Patio de los Naranjos. ¿Podrías encontrarte conmigo ahí mañana a las 8? Patricia tardó casi un minuto en responder, y cuando lo hizo, su voz tenía un tono que no pude descifrar. Está bien, Martín. Pero si esto es algún tipo de trampa, te vas a arrepentir. Cuando colgué el teléfono, supe que había cruzado el punto de no retorno. Al día siguiente, llegué al restaurante, el Patio de los Naranjos, 30 minutos antes de la hora acordada, con la grabadora digital escondida en el bolsillo de mi camisa azul y los nervios a flor de piel. El restaurante era perfecto para la ocasión, mesas íntimas rodeadas de naranjos, música suave de mariachi en el fondo, y suficiente ruido ambiental para disimular cualquier conversación. Patricia llegó exactamente a las 8, vestida con un vestido negro elegante y una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. Martín, me dijo mientras se sentaba frente a mí, espero que esta conversación valga la pena. Ordenamos cena y vino tinto, y durante los primeros 20 minutos hablamos de cosas triviales, el clima, la comida, recuerdos de la infancia. Pero cuando el mesero se alejó después de servir el segundo vaso de vino, decidí que era hora de entrar al tema principal. Patricia, necesito entender por qué hiciste todo esto, le dije mirándola directamente a los ojos. Y lo que me respondió me confirmó que Rodolfo tenía razón sobre todo. ¿Hacer qué, Martín?, me preguntó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Te refieres a salvar la empresa de la quiebra mientras tú estabas jugando a ser estudiante universitario? Su tono era defensivo, pero podía ver que el vino estaba empezando a relajar sus defensas. Patricia, sabes perfectamente de qué estoy hablando, le dije con firmeza. El dinero desviado, los contratos alterados, las reuniones con competidores. Ella tomó un largo trago de vino y me miró fijamente. ¿Sabes qué, Martín? Sí, moví dinero de las cuentas de la empresa. Pero no era robo, era supervivencia. Mi corazón se aceleró. Patricia estaba empezando a admitir lo que había hecho. ¿Supervivencia de qué?, le pregunté. La empresa estaba perdiendo dinero, los clientes no pagaban a tiempo, y papá se negaba a modernizar los procesos. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. Pero cuando le pregunté sobre las reuniones con criminales, su expresión cambió completamente. Y lo que me confesó después me dejó sin palabras. Martín, ¿tú realmente crees que tuve opción?, me dijo Patricia mientras terminaba su tercer vaso de vino, con los ojos vidriosos y la voz ligeramente pastosa. Cuando esos hombres se acercaron a mí hace 3 años, me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar. Me dijeron que podían darnos contratos millonarios, pero que necesitaban ayuda para mover su dinero. Mi sangre se heló al escuchar esa confesión. Patricia estaba admitiendo abiertamente su participación en lavado de dinero. ¿Qué tipo de ayuda?, le pregunté, tratando de mantener mi voz neutral mientras la grabadora registraba cada palabra. Necesitaban que compráramos materiales a precios inflados de sus empresas fantasma, y que les devolviera la diferencia en efectivo. Tomó otro trago de vino y continuó. Al principio eran solo 100,000 pesos aquí y allá, pero después se volvió mucho más grande. Patricia estaba destruyendo completamente su propia defensa legal, y ni siquiera se daba cuenta. «Papá, ¿sabía algo de esto?», le pregunté. Y su respuesta me confirmó mis peores sospechas. «Tu querido papá descubrió todo hace 6 meses», me dijo Patricia con una risa amarga que me heló la sangre. Me confrontó una noche en la oficina, me dijo que tenía evidencia de todo y que me iba a denunciar a las autoridades. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Mi padre había vivido sus últimos meses sabiendo que su propia hija lo había traicionado de la manera más terrible posible. «¿Qué pasó después?», le pregunté con voz temblorosa. Le supliqué que no lo hiciera, le prometí que iba a devolver todo el dinero y que iba a terminar mi relación con esas personas. Patricia se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero él ya no confiaba en mí. Me dijo que había cambiado su testamento y que tú ibas a ser el nuevo dueño de la empresa. El restaurante parecía haber desaparecido. A nuestro alrededor, solo existíamos Patricia, yo,
y la verdad que finalmente estaba saliendo a la luz. Patricia, ¿qué pasó la noche que murió papá?, le pregunté. Y su respuesta me dejó completamente devastado. Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, mirando fijamente su copa de vino como si pudiera encontrar las palabras correctas en el fondo del cristal. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz se quebró completamente. Martín, esa noche papá me llamó y me dijo que al día siguiente iba a ir con la policía con toda la evidencia que había recopilado. Sus manos temblaron mientras tomaba la servilleta para secarse las lágrimas. Me dijo que ya no podía protegerme más, que lo que yo había hecho era imperdonable. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el restaurante podía escucharlo. ¿Qué hiciste, Patricia?, le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Fui a la casa esa noche, traté de convencerlo de que me diera una última oportunidad. Su voz se volvió apenas un susurro. Discutimos durante horas, él me gritó cosas terribles, me dijo que ya no era su hija. Pero lo que me confesó después cambió todo mi entendimiento sobre la muerte de mi padre, Martín. Yo no quería que pasara lo que pasó, continuó Patricia mientras sollozaba sin control. Papá tenía problemas del corazón, tú lo sabías. Cuando le dije que si me denunciaba, los hombres con los que trabajaba iban a venir por toda la familia, incluyéndote a ti, él se puso furioso. La confesión de Patricia me golpeó como un rayo. Ella había amenazado a mi padre con lastimarnos a todos. Se puso muy rojo, comenzó a gritarme que prefería morir antes que permitir que yo pusiera en peligro a su familia. Patricia se limpió la nariz con la servilleta. Entonces comenzó a agarrarse el pecho, me dijo que le dolía mucho, pero yo pensé que estaba fingiendo para manipularme. Mi mundo se desplomó mientras procesaba lo que estaba escuchando. ¿No llamaste a una ambulancia?, le pregunté con horror. Al principio no, porque creí que estaba actuando. Pero cuando se desplomó en el suelo, me di cuenta de que era real. Sus palabras me llenaron de una rabia tan profunda que sentí que podía explotar. Patricia, ¿dejaste morir a nuestro padre?, le pregunté. Y su respuesta me destrozó el alma. Cuando vi que papá estaba realmente mal, llamé al 911, pero era demasiado tarde, me dijo Patricia mientras temblaba violentamente. Los paramédicos dijeron que había sido un infarto masivo, que probablemente había muerto instantáneamente. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Mi hermana había estado presente cuando mi padre murió y nunca nos había dicho la verdad. ¿Por qué no nos dijiste que estabas ahí?, le pregunté con voz quebrada. Porque sabía que ustedes iban a culparme, y porque si los hombres con los que trabajo se enteraban de que papá había muerto por mi culpa, iban a pensar que yo los había traicionado. Patricia tomó mis manos sobre la mesa. Martín, yo amaba a papá, pero estaba atrapada en una situación de la que no podía salir. Sus palabras me llenaron de asco. Incluso en ese momento, Patricia estaba tratando de justificar lo injustificable. ¿Y el testamento falso?, le pregunté. ¿También lo hiciste porque estabas atrapada? Su expresión cambió completamente. Y por primera vez en toda la noche, vi miedo real en sus ojos. Pero lo que me confesó después completó el rompecabezas de su traición. El testamento falso fue idea de mis abogados, me confesó Patricia mientras miraba nerviosamente hacia las mesas vecinas. Me dijeron que si podía probar que yo era la única heredera, podría seguir usando la empresa para lavar dinero sin que nadie hiciera preguntas. Esa confesión me confirmó que Patricia no solo había traicionado a nuestra familia, sino que había planeado continuar con sus actividades criminales usando el nombre de mi padre. ¿Cuántos documentos falsificaste?, le pregunté. Todos los que necesitaba. El testamento, algunos contratos, facturas. Tengo un contacto que se especializa en ese tipo de trabajos. Patricia estaba destruyendo sistemáticamente cualquier posibilidad de defenderse legalmente. ¿Y pensaste que ibas a salirte con la tuya para siempre?, le pregunté. Pensé que tú te ibas a conformar con el dinero que te iba a dar, y que nunca ibas a cuestionar los documentos. Su arrogancia me llenó de indignación. Patricia realmente había creído que yo era lo suficientemente tonto como para aceptar sus mentiras. Pero ahora que presentaste el testamento real, todo se complicó. Continuó. Los hombres con los que trabajo están muy molestos porque ya no pueden usar la empresa. Y lo que me dijo después me hizo entender que mi vida podía estar en peligro. Martín, necesito que sepas que esos hombres no van a aceptar perder
Su operación fácilmente, me dijo Patricia con una urgencia que me asustó. Ya me preguntaron por ti, quieren saber si tú vas a continuar cooperando con ellos como yo lo hacía. Mi sangre se heló al darme cuenta de que Patricia había puesto no solo a la empresa, sino a toda nuestra familia en la mira de criminales peligrosos. ¿Les dijiste que no?, le pregunté. Les dije que todavía estoy trabajando en convencerte, pero ellos están perdiendo la paciencia. Patricia se acercó más a mí sobre la mesa. Si no encuentro una manera de resolver esto, van a tomar medidas más directas. Sus palabras me confirmaron que necesitaba actuar rápidamente para protegerme a mí mismo y a mi madre. Patricia, ¿qué esperas que haga?, le pregunté. Podrías continuar con la operación, pero de manera más discreta. Nadie tiene que saber nada, y todos ganamos dinero. Su propuesta me llenó de asco, mi propia hermana me estaba pidiendo que me convirtiera en criminal para salvar su pellejo. ¿Y si me niego?, le pregunté. Y su respuesta me confirmó que Patricia ya no era la hermana que había conocido toda mi vida. Si te niegas, Martín, no puedo garantizar tu seguridad, me dijo Patricia con una frialdad que me heló hasta los huesos. Estos hombres no aceptan. Uno por respuesta, y ya invirtieron demasiado dinero en esta operación como para perderla por culpa de tu testamento. En ese momento supe que había grabado suficiente evidencia para destruir completamente a Patricia en los tribunales. Me levanté de la mesa lentamente, sintiéndome completamente traicionado por la persona en quien más había confiado después de mis padres. Patricia, espero que valiera la pena, le dije mientras dejaba dinero suficiente para pagar la cuenta. ¿Qué espero que valiera la pena?, me preguntó con confusión. Destruir a nuestra familia por dinero sucio, le respondí. Cuando me dirigía hacia la salida, Patricia me gritó: Martín, si me traicionas, te vas a arrepentir. Pero ya era demasiado tarde para amenazas. Al día siguiente, esa grabación estaría en manos del licenciado Sandoval y de las autoridades correspondientes. Pero lo que pasó en los tribunales 3 semanas después superó todas mis expectativas. El día del juicio llegó con un sol brillante que contrastaba completamente con la oscuridad de todo lo que habíamos vivido. El Palacio de Justicia de Guadalajara estaba lleno de reporteros, empleados de la empresa, y curiosos que habían seguido el caso en los medios. Patricia entró al juzgado acompañada de sus abogados caros, vestida con un traje gris conservador y una expresión de absoluta confianza. Pero cuando el licenciado Sandoval presentó la grabación de nuestra cena, vi cómo la cara de Patricia se descompuso completamente. Señoría, dijo el licenciado Sandoval, esta grabación demuestra no solo que la acusada cometió fraude contra la empresa familiar, sino que también admite haber participado en lavado de dinero y haber amenazado la seguridad de mi cliente. Cuando la grabación comenzó a reproducirse en la sala, con la voz de Patricia confesando todos sus crímenes, pude ver cómo sus abogados intercambiaban miradas de pánico. El juez, un hombre mayor con una expresión seria, escuchó toda la grabación sin interrumpir. Cuando terminó, se dirigió directamente a Patricia: Señora Hernández, ¿confirma usted que esa es su voz en la grabación? Patricia intentó negar todo, pero la evidencia era irrefutable. Y lo que el juez decidió esa tarde cambió nuestras vidas para siempre. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció el juez con voz firme: este tribunal reconoce como válido el testamento de Aurelio Hernández, nombrando a Martín Hernández como socio mayoritario de la empresa, Hernández y Asociados. La sala estalló en murmullos, pero el juez continuó: además, ordeno el embargo inmediato de todas las cuentas bancarias de Patricia Hernández y la recuperación de todos los fondos desviados de la empresa. Patricia se puso de pie gritando que todo era una conspiración, pero el juez la hizo callar inmediatamente. Señora Hernández, también ordeno que se remita copia de este expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los delitos de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Cuando escuché esas palabras, sentí que finalmente se había hecho justicia por mi padre. Patricia fue escoltada fuera de la sala por los alguaciles mientras gritaba amenazas contra mí y contra todos los testigos. Don Roberto, que había estado sentado detrás de mí durante todo el juicio, me puso la mano en el hombro. Tu papá estaría orgulloso de ti, mijo, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero lo que pasó al salir del juzgado me hizo entender que mi nueva vida apenas estaba comenzando. 6 meses después, mientras estaba sentado en la oficina que había sido de mi padre, revisando los planos del proyecto más grande que la empresa había conseguido en años, reflexioné sobre todo lo que había pasado.
Patricia había sido sentenciada a 8 años de prisión por fraude y lavado de dinero, y habíamos recuperado más del 90% del dinero que había desviado. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había crecido exponencialmente bajo mi dirección. Los empleados, que al principio habían estado nerviosos por el cambio de liderazgo, ahora trabajaban con una energía renovada. Don Roberto había sido promovido a director financiero, y habíamos implementado sistemas de control que harían imposible que algo así volviera a pasar. Mi madre, doña Elena, finalmente había podido regresar a la casa familiar, y aunque todavía lloraba por la traición de Patricia, estaba orgullosa de ver cómo había logrado honrar la memoria de mi padre. La investigación sobre los criminales con los que Patricia había trabajado había llevado al arresto de una red completa de lavado de dinero. Y yo había aprendido que a veces, hacer lo correcto requiere el valor de enfrentar a las personas que más amas. Pero sobre todo, había entendido que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.